Cordial saludo para todos, deseando que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar un tema del derecho probatorio y es un tema importante. Parecieran dos, pero es el mismo problema. Es decir, el proceso en virtualidad a partir del decreto ley 806 y el denominado anexo obligatorio en la presentación de las demandas. Sabido es que existe una serie de procesos en las cuales, si no se allega un determinado documento, el juez va a inadmitir la demanda con base en el numeral segundo del artículo 90 del Código General del Proceso a fin y aporte. Y si esto no ocurre, el juez va entonces posteriormente a rechazar la demanda. A este documento que sin falta debe obrar desde la presentación de la demanda, lo hemos denominado el anexo obligatorio. Así, por ejemplo, vamos a provocar un proceso de resolución de la compraventa, se debe allegar el contrato del cual se va a pedir la resolución. Vamos a un proceso de divorcio o de cesación de efectos civiles de vínculo religioso, debemos allegar el registro civil de matrimonio correspondiente, so pena de que el juez, previa inadmisión, posteriormente rechace por no haberse subsanado en debida forma. Sin embargo, para explicar el tema que nos ocupa, vamos a pensar en todo momento en la presentación de una demanda para provocar un proceso ejecutivo por obligación de dar sumas de dinero. Y vamos a pensar que ese anexo obligatorio, que es el título ejecutivo, para el caso es un título valor. El título valor tiene entonces una característica fundamental con base en el artículo 619 del Código de Comercio. La característica de la incorporación, es decir, esa dualidad indisoluble entre el documento con su contenido cartular y el derecho que en él se incorpora. Decimos los abogados, que normalmente en estas materias, a donde vaya el título, va el derecho. De tal manera que necesitamos aportar ese título ejecutivo. Sin él es imposible adelantar el proceso de ejecución, porque él parte de una certeza. La certeza, la existencia del derecho y el derecho incorporado en el título. Punto. Hasta ahí diríamos es el ejemplo que vamos a manejar en esta pequeña charla para comprender el tema que nos ocupa. A su vez, el decreto 806 del 2020, que como todos sabemos entró en vigencia a partir del 4 de junio de este año 2020 y, como señala el último de sus artículos, por un periodo de 2 años, al menos que en un control de constitucionalidad oficioso la Honorable Corte Constitucional determine cosa distinta, pues lo tendremos vigente hasta el 4 del mes de junio del año 2022. Pero también es cierto que normas que hoy tenemos en nuestros ordenamientos procesales como normas permanentes, inicialmente comenzaron como normas provisionales en leyes posteriores a los ordenamientos procesales, leyes transitorias, leyes temporales, pero que se incorpora parte de esa normatividad luego a los estatutos procesales. Muy bien, sobre el tema que nos ocupa, luego entonces, a su vez, vayamos revisando al unísono los siguientes artículos. Vamos a citarlos. El 43, el 78, el 245, el 246, el 255, el 265 y 266 del Código General del Proceso. ¿Y por qué del Código General del Proceso? Básicamente por una razón: la residualidad de este estatuto. A voces del artículo primero de este Código General del Proceso, la Ley 564, entonces todo vacío
que encontremos en cualquier otro ordenamiento procesal, debemos llenarlo con lo que sobre una circunstancia similar regule el Estatuto Procesal Civil actual. Es por ello que lo tomamos como base, por su residualidad. El artículo 43 que citábamos previamente habla de los poderes de instrucción que tiene el juzgador, de como director del proceso tomar las medidas correctivas, dar órdenes, impartir, digamos, una especie de directrices que van redundando en favor del proceso. A su vez, el artículo 78, en relación con los deberes y las responsabilidades que tenemos las partes y los apoderados que actuamos en los diferentes procesos judiciales, nos señala una serie de numerales allí, pero me interesa, dada la brevedad del tiempo en estas charlas, los numerales primero y 12. El numeral primero del artículo 78 hace referencia a al deber de proceder con lealtad, con buena fe en todos los actos procesales y probatorios. Y hoy sí, más que nunca, necesitamos de la probidad de las partes y aún sobre todo del apoderado judicial, quien debe mostrar a la sociedad, al ejercicio de la jurisdiccionalidad, ese comportamiento ético y moral, dada esa distancia que hoy tenemos en el proceso, justamente esa barrera, si la podemos llamar de esa forma, frente a la no presencialidad física ante el juez, sino ese deber de comparecer a partir del tema de virtualidad y ciertas maniobras que desde lo técnico, por decir algo, podrían ocurrir. Pero a su vez, el numeral 12 de ese artículo 78 le determina a las partes el deber de adoptar medidas de conservación en relación con las pruebas que estén en su poder. Es decir, la colaboración de las partes, otras partes, otros intervinientes, litis consortes, en ayudar al mantenimiento de dos principios rectores del derecho probatorio y por ende de la prueba judicial: aseguramiento e inmaculación de la prueba, de tal manera que conservar la prueba, conservar la información contenida en mensajes de datos y estar prestos a exhibir las pruebas cuando el juez así lo considere, así lo establezca. Cuando llegamos ya a mirar articulados específicos en lo probatorio, pues nos vamos al artículo 245 que citábamos hace un momento. Ese artículo nos hace referencia a la aportación que hoy se puede hacer o de la manera como se puede aportar las pruebas al proceso judicial. Y nos dicen que se puede aportar en original o en copia. Y el 246 le da un valor probatorio a las copias per se. Es decir, tienen el mismo valor probatorio los documentos aportados en original que los documentos aportados en copia. Con ello, dando un gran salto hacia el tema de la valoración probatoria con base en principios de buena fe, pero también aunado al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la manera como las personas hoy nos relacionamos entre sí, a partir de documentos que en un momento dado no se podría saber cuál es el original de él y cuál sería una copia, o cuál sería entonces una reproducción fotostática del mismo. Hoy el artículo 246 nos permite llevarle al señor juez la prueba en original o en copia y tendrá el mismo valor probatorio, a diferencia de lo que señalaba anteriormente el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Pero este mismo artículo 246 nos señala
que hay unos eventos en los cuales se debe aportar el documento en original. Y una de esas circunstancias es la que hemos querido hoy colocar de ejemplo. El proceso ejecutivo por obligación de dar sumas de dinero, en el cual, en todo caso, debemos aportar el título ejecutivo, para el caso el título valor, con esa característica que señalábamos anteriormente, el de la incorporación. Entonces, en una demanda esencialmente virtual, artículo 6 del decreto ley 806 del 2020, vamos a tener que presentar la demanda virtualmente, presentar los anexos virtualmente, evento en el cual, desde la presentación de la demanda, venimos indicando, y esa es nuestra propuesta, que en el capítulo de pruebas, donde usted señala la letra, las letras, el pagaré, los cheques, el conocimiento de embarque que usted vaya a anexar al proceso, le ofrezca al señor juez la exhibición virtual o física de ese documento. Y para ello lo hemos querido llamar exhibición inversa. Es un nombre que hemos venido desde la promulgación del decreto ley 806 en estas charlas académicas, pero también a los colegas abogados para su puesta en práctica ya en estos días. A partir del 1 de julio se reabrió el término de juzgados y se reanudó el conteo de términos, claro, virtualmente, pero se reanudó el conteo de términos, las presentaciones de las demandas. Hemos venido indicándole a los colegas que hagan uso de esta figura, que no la vamos a llamar en nuestro escrito exhibición inversa, pero que creemos que es un nombre, digamos, apropiado, que nos permite entender el asunto. ¿Por qué lo llamamos exhibición inversa? El artículo 265 y por ende el 266 y siguientes hablan de la exhibición de documentos. Y la exhibición de documentos es aquel mecanismo probatorio por el cual una de las partes solicita al juez le ordene a la otra parte o le ordene a un tercero la exhibición de aquel documento que tiene en su poder. Es decir, yo demandante solicito al señor juez le ordene al demandado o le ordene a un tercero la exhibición de aquel documento que tenga en su poder y que es pertinente para la demostración de determinados hechos en el proceso judicial e incluso en determinadas actuaciones administrativas. Aquí no estamos solicitando, estamos ofreciendo la exhibición. Por tanto, reitero, en el capítulo de pruebas, a más de colocar el título que virtualmente estás aportando y que no es una copia, no se trata de una reproducción fotostática, estás anexando el original pero virtualmente. Pero tú tienes que decirle al juez, tengo el título, mi poderdante tiene el título, porque en ocasiones las distancias, el confinamiento y la cuarentena, por hablar de la circunstancia actual, no le ha permitido al poderdante entregarle el título en físico a su apoderado. Se lo ha enviado también al correo electrónico del abogado, pero hay que presentar ya la demanda porque ahí hay un término de prescripción o de caducidad que nos está corriendo fatalmente. Entonces hay que ofrecerle al señor juez que en la oportunidad que el despacho considere, en audiencia virtual, ya sea el apoderado, si el documento está en su poder, o en el del cliente, se exhibirá ese documento por la cara y por el endorso, por el dorso y el endorso, para que el juez constate que ese documento que tiene la parte o el apoderado en físico es el que efectivamente obra virtualmente en el proceso. Pero vamos un poco más en la propuesta. Le estamos diciendo a los señores jueces, apliquen el artículo 255. Y le estamos diciendo a los señores apoderados,
ofrézcanle al señor juez aplicar el artículo 255. ¿Y a qué refiere ese artículo? Pues yo aquí lo tengo. Dice notas al margen o al dorso de documentos. Y entonces dice que lo que en el documento base de la ejecución, en el título ejecutivo, la parte, el acreedor, coloque las notas que allí coloque, por ejemplo, los abonos que se efectuaron, lo que haya sido que coloque en el documento, se entiende en favor del deudor. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo al señor juez? Que si él nos ordena, estamos dispuestos en la oportunidad que considere a individualizar de tal manera ese título para que por seguridad jurídica, por lealtad y buen obrar en el proceso, lo individualicemos de tal manera que no se permita que quede reducido al mínimo la posibilidad de un fraude, de, por ejemplo, pretender ejecuciones simultáneas con el mismo título, porque al fin y al cabo el original lo tengo yo. Claro, pero también lo tiene el juzgado, pero lo tiene virtualmente. Entonces, por ejemplo, el señor juez en esa audiencia me puede decir, abogado, tome su esfero y tome nota en el título de lo que le voy a dictar a continuación. Las partes, el número del expediente, la fecha en la que se realizó la exhibición virtual y que bajo juramento se diga, lo cual sería un juramento deferido, se diga, se afirme que este documento que el abogado o la parte tiene en su mano y que hoy exhibió virtualmente es el único y el que corresponde al que virtualmente obra en la demanda y que se llevará adelante en el proceso ejecutivo hasta que se llegue a un auto de seguir adelante la ejecución o una sentencia de seguir adelante la ejecución, dependiendo de la prosperidad o no de las excepciones que allí se propongan. Y ese es un buen mecanismo que estamos proponiendo, reitero, para que si la comunidad académica, la comunidad jurídica lo considera, pues encontramos que normativamente tiene su sustento y podría ser el mecanismo idóneo para asegurarnos la individualización del título en el proceso ejecutivo y así en otros tantos procesos. En una charla posterior, ¿por qué no? Vamos a mirar entonces qué herramienta tendría el demandado para impugnar esa certeza que se le pretende dar a ese título. Y entonces estaríamos ya pensando en la tacha del documento o en el desconocimiento del documento, bueno, lo que jurídicamente corresponda, pero eso ya sería razón de otra de estas pequeñas charlas del derecho procesal y del derecho probatorio. Pero claro, lo que hemos pretendido en esta ocasión es el mejor pretexto para recordarle a nuestros abogados en el ejercicio profesional, como jueces, litigantes, asesores, consultores, a nuestros alumnos del pregrado, de nuestras especializaciones y maestrías, que hoy el estudio del derecho probatorio está en un punto de quiebre fundamental, porque a razón a fuerza de la llegada abrupta de la virtualidad al proceso, ya no basta conocer cuáles son los medios de prueba y las pruebas y las formas de valoración de la prueba, sino, importantísimo tema, cómo asegurarnos la inmaculación de la prueba a partir de su aportación virtual. Espero próximamente continuar con una charla parecida a esta, pero en relación con los derechos del demandado. Muchísimas gracias y feliz día para todos.